Hola, hola, ¿cómo estamos? Buen día, buen día. ¿Cómo está? ¿Qué novedades? A ver, vamos llegando, nos vamos uniendo. Hola Luis, a los tiempos de hermano, ¿cómo has estado? ¿Qué ha sido de tu vida? No te he visto buen tiempo. Has estado desaparecido en combate. ¿Cómo has estado, amigo? ¿Cómo te parece que el internet ha estado mala? Se ha dañado 2 noches seguidas. No te creo, Y mira. entonces, sí, pero el servicio era muy bueno. Usted se Ya, piensa que es en el campo, pero ya. últimamente ha estado muy malo. Oh, yo decía que qué extraño habrá pasado algo con mi amigo Luis, seguro viajó, está muy ocupado, ya se aburrió de estos en vivos, dije, une tres. Pero no Bueno, sospechaba para nada del Mor, internet. Jean-Paul, Dime, hermano. el joven que ofrece el servicio es, entre comillas, un hijo mío, porque él está en eso, porque yo lo guié a ese camino Ya, por otro hermano que yo lo puse en la empresa a trabajar, donde yo ya, trabajaba. ya. Entonces, cuando uno crea un evento y eso hay una cadena, pero Ya. esos jóvenes no saben que hay cadenas que posiblemente estén predestinadas. Y yo Así les es. comentaba a ellos, ¿usted cree que que eran unos campesinos? Claro que son inteligentes, pero yo les di la oportunidad de cambiar la vida, ¿de acuerdo? Claro, Entonces yo, claro. yo siempre he pensado que son cosas que están predeterminadas, preestablecidas por otro plano quizás, ¿cierto? Ujú, Pienso yo. es correcto. Sí, Entonces sí, sí. algo muy interesante. Eh, en estos días he aprendido pues muchas cosas como siempre, porque yo interactúo mucho, me leí un libro cortito Ya, del Tao Te Ching, ya, donde ofrece muchos aprendizajes, ¿cierto? claro. Y yo soy un loco por el conocimiento, entonces aprendo seguido muchas cosas, tú sabes. ¿Y qué descubriste ahí en este librito? Uy, Por se te ejemplo, fue. cuando yo te hablo de volver a ser niños, que también lo Sí, habla Nietzsche, también lo ya, habla el Tao Te Ching, ya, de una manera diferente, pero es lo mismo, ¿de ya, acuerdo? ya. Entonces el concepto de ser niños, eso lo maneja cualquier corriente espiritual o religiosa, ¿de acuerdo? Ujú, correcto. Sí, E te incluso refiere a la inocencia, ¿verdad? ¿O qué dice el Tao Te es, Ching? es vean, mire, yo le leo el párrafo. A ver, dale. Cuando conoces lo masculino, pero conservas lo femenino, te conviertes en el barranco del país. Cuando seas el barranco del país, tu virtud permanente no te abandonará. Y cuando tu virtud permanente no te abandone, regresarás al estado de la infancia. ¿Cómo te parece? Interesante para analizar, ¿eh? Cuando reconoces tu masculino y aceptas el femenino, te conviertes en el barranco del país. El sinónimo de barranco ahí vendría a ser en la parte más profunda, ¿no? De todo lo que te rodea. Y de... Exactamente, Ya, exactamente, eso es. ah, Porque nosotros tenemos un concepto, yo tengo un concepto de barranco y es como el flanco, el edge. Entonces el barranco es lo que recibe todo. Aquí en el libro es equivalente al valle. Recibe todo el agua, digamos, del valle, porque se refiere también al agua, recibe todo y sabe canalizarla, ajá, ¿cierto? correcto, correcto. A eso se refiere Tao Te Es, Ching. es una forma de verlo como cuando estuvimos hablando, ¿te acuerdas de los procesos del alma, del camino del alma? Y estuvimos enfocándonos en esa parte de la neutralidad, cuando ya entiendes el masculino y el femenino, la oscuridad, la luz, cuando entiendes todos los procesos, cuando ves el juego desde arriba, tu perspectiva cambia completamente, ¿no? Ya te vuelves un observador simplemente de todo lo que está, ¿no? No eres, ya no influyes a no ser que así lo desees, ¿no? Influir de repente en un lado o en el otro, pero entiendes que lo que sucede tiene un sentido y la influencia también tendría un motivo, ¿no? Entonces habría que ver este Tao Te Ching de otra manera, pero creo que todos los caminos finalmente llegan a Roma, ¿no? Si te das cuenta, todo habla de lo mismo, pero desde la realidad del ser, ¿no? De la realidad que percibe o las palabras que está acostumbrado a utilizar, ¿no? Pero creo que todos nos llevan a lo mismo, ¿eh? O sea,
esta niñez a la que se refieren los libros que tenemos que buscar, porque también lo dice la Biblia, ¿eh? Tenemos que volver a ser como niños para entrar al reino de los cielos. Entonces se refiere, a ver, analicemos un poquito. ¿Qué tiene el niño como particularidad? Porque obviamente sabemos que es una metáfora, que no se refiere que vamos a volver a ser pequeños, pero sí de repente a ciertas características del niño, que vendría a ser ¿qué? La inocencia, la tranquilidad para soltar, ¿no? Porque es una particularidad muy especial de los niños. La inocencia, la virtud que tiene el niño es que no se atrapa en la emoción. El niño suelta rápidamente la emoción. Ese, por ejemplo, es una virtud. No juzga si es papá, si es mamá, si es hombre, si es mujer, si es negro, si es blanco, si es pobre o es rico. No juzga, no condena, no critica. Su inocencia, su transparencia es más, mira qué bonito, su amor es incondicional realmente. Mira, ya porque nosotros cuando vamos naciendo, nacemos con todas las características de un antropo, de un homo espíritu. Correcto. La cultura nos va alejando de eso porque nos va colocando máscaras, ¿de acuerdo? Ajá. Cuando nos volvemos conscientes de que somos máscaras, de que somos producto de la cultura, nos queda el trabajo de desaprender. Imagínate todo lo que tenemos que hacer, volver a desaprender para como digo yo, llevar el yo a su mínima expresión, ¿cierto? Correcto. Que tú la última vez me preguntabas, explícame más eso. Simplemente es cuando Jesús le dice a Nicodemo, debes nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Borrar todo lo que creas que es cierto, empezar de cero. Eso es simplemente llevar el yo a su mínima expresión, Correcto, ¿cierto? Correcto. Eso está repetido en todas las corrientes espirituales que usted busque, todo, porque es que finalmente uno empieza a mirar que todo es una misma cosa, todo es lo mismo, todo se entiende fácilmente cuando uno sabe que todo es energía, que somos parte del todo y todo es lo mismo, y las ideas están en todas partes iguales, ¿de acuerdo? Correcto. Bueno, también... Perdóname que hago una pequeña acotación. No sé si has tenido oportunidad de leer el libro Un curso de milagros. ¿Has tenido oportunidad de leer ese libro? No, la verdad no lo he leído, pero es que de lo que después de escuchar yo lo veo de una manera diferente. De otra vez hablábamos que quién le está haciendo esa revelación a la escritora que es Dolores Cannon, me parece. No, ella es Helen Chapman. Helen Chapman. Sí. ¿Cierto? Sí. Ella es la autora, ¿no? Pues es que yo no le veo como tanto misterio a eso, porque si yo veo todo desde la parte energética, la forma como operaba Jesús con sus milagros, yo alcanzo a entender mucha parte. Yo sé que si leo el libro, probablemente, estoy siendo un poquito prepotente, voy a entender eso. Cuando leo el Tao Te Ching, pues lo entiendo porque estoy en eso todo el tiempo. ¿De acuerdo? Sí. Referente a eso... Sí, dime. Adelante. Perdona que te corte. No, también he estado estudiando un tema muy sencillo que es que cómo opera la equinoterapia, ¿sabes? Sí, claro, los caballos. Y qué tiene que ver con la espiritualidad, porque si yo le digo a alguien que eso está relacionado, me va a decir, pues no, usted es un tonto, ¿cómo voy a relacionar yo la quinoterapia con la espiritualidad? Cuando desde mi punto de vista tiene todo que ver, porque se trata es de energía. Simplemente, ¿de acuerdo? Sí, correcto. Entonces, y todo, si yo voy al curso de milagros, voy a ver cosas que ya tengo en mi intelecto. La mayoría de las cosas ya están en mi intelecto porque las he recogido por ahí por partecitas. Bien. ¿De acuerdo? Te lo formulo, te lo planteo de la siguiente. Yo estoy siguiendo a Lorena, que tiene en vivo en las mañanas en el que estudia el curso de milagros. Yo tengo el curso de milagros ahí que siempre lo empiezo a leer y nunca lo termino porque es bastante largo, es como una Biblia, inclusive el papelito es muy parecido al de la Biblia, ¿no? Muy delgadito, pues cantidad de textos y tiene pues una parte que es teoría y otra parte que es práctica, ¿no? Que son 365 prácticas, o sea, una práctica para cada día de la semana. Y es muy interesante porque inclusive hay para personas que quieren ser maestros dentro de este conocimiento, ¿no? Pero esta canalización que hace esta chica Helen Chapman
ella aparentemente canaliza a Jesús, ¿no? Y lo que Jesús plantea en este libro, o esta energía que dice ser Jesús que plantea en este libro, es que más o menos el mismo camino al que todos estamos llegando, que es por eso digo que muchos caminos llevan a Roma, pero desde una versión un punto más práctica, ¿no? Desde un enfoque un tanto más práctica. ¿Qué dice este libro? Que todos nosotros como seres humanos estamos muy focalizados. El libro, Ego, ¿cómo estás? Un curso de milagros. UCDM, ¿no? Un curso de milagros. Es muy, muy bueno este libro. Gracias, Yurito, por ese quiéreme. Muchas gracias. Entonces, plantea, ¿cómo estás? Buenos días, amiga. Albert, Leo, a todos los que están como siempre, a Darani, a Marilyn, Evo Espiritual, Yurito, muchas gracias por estar, chicos y chicas. Siempre grato tenerlos, ¿sí? Bueno, entonces este libro, Un curso de milagros, habla de que mientras el ser siga pensando que es materia, mientras el ser siga alimentando la materia, la parte física, siempre va a encontrar formas de darle la vuelta a todo lo que vive, lo que experimenta, pero todo es tan sencillo como esto: entender que eres un alma, que eres un espíritu, que simplemente está experimentándose en un sueño, que todos estamos en un sueño, que es el sueño de que en algún momento esta fuente primigenia dijo, ¿y qué pasaría? Y pensó en la dualidad, ¿no? Entonces, este libro es no dual para nada, ¿no? No dual para nada. Entonces habla de que el enemigo del ser es el ego, ¿sí? Mi punto de vista es desde el equilibrio, pero el libro habla de que el ego es lo que tenemos que liberar, porque el ego es el que busca explicación, el ego es el que busca información, el ego es el que se aleja de la espiritualidad y se acerca a la materialidad. Entonces el libro habla mucho de la parte espiritual y teoriza y expande muchísimo la información desde el mundo espiritual y desde la conciencia de que somos alma, ¿no? O sea, su finalidad es acercarnos a la unidad completamente, ¿sí? Es un libro que a veces en algunas partes me cuesta procesar por algún tipo de información que manejo, pero cuando se extiende y empiezo a escuchar todo lo que explica esta chica Lorena en las mañanas, me llena bastante, ¿no? Me hace bastante sentido, ¿sí? O sea, cuando comienza a expandir, me hace sentido. Entonces trato de no tampoco, ya tú sabes que mi mente tampoco se sesga con mucha facilidad, pero es un conocimiento bastante importante, porque si uno va en búsqueda de esta unidad para hacerse uno con la fuente, en principio tiene que empezar a, como tú bien acabas de decir hace un ratito, desaprender muchas cosas que ya aprendió, ¿no? Empezar a cuestionárselas, empezar a quitarles un poco de peso y empezar pues a hacerse cada vez más consciente de esta parte energética que de alguna manera es el tripulante del cuerpo, ¿no? Hacerse cada vez más consciente, que esa parte se vuelva más real, ¿no? Y que no necesariamente pues sigue una religión, que no necesariamente sigue una secta, o sigue una disciplina, una filosofía, sino que más bien es una especie de receptor de información general, ¿no? Pero sin dejar que esa información nos incline más hacia lo material que a lo espiritual. O sea, bueno, tenemos un día a día, tenemos una vida que todos los días nos mete dentro de la parte material, pero lo que tendríamos que buscar es que esa parte espiritual siempre esté presente y que todo lo que suceda a nuestro alrededor dejemos de verlo como un por qué esto a mí y lo empecemos a ver para qué sirve esto que sucede delante mío, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de todo lo que está pasando? Entonces, es bien interesante ese libro, es cuestión de echarle una miradita más profunda, Luis. Pero creo que nos lleva a lo mismo, ¿no? Sí, Jean Paul, mire, por ejemplo, que yo estuve pensando en el tema, pensando en la equinoterapia, llegué a otra parte que es cuando Jesús hace los milagros. Ya. Que es que Jesús emite un campo energético coherente. Sí. ¿Qué hace? Es muy potente el campo de Jesús, ¿de acuerdo? Sí. Cuando el individuo dice, tengo fe, es porque él suelta el dogma y se deja llevar por el campo de Jesús. En eso consiste el pecado, entonces el milagro. Entonces lo que llamamos fe es realmente dejarse llevar al campo del otro, que en este caso es Jesús, ¿de acuerdo? Algo me acaba de hacer match en la cabeza con lo que acabas de decir. A mí me gusta jugar billar, me gustan las villas, ¿sí? Entonces yo los días martes en la noche me voy con un grupo de amigos que conozco desde la infancia y nos reencontramos ya todos casados, todos grandes, todos viejos, nos encontramos a jugar billar siempre los días martes. Hacemos un espacio en nuestro trabajo para poder jugar un ratito en las noches, ¿no? Entonces nos quedamos ponte de 9 hasta las 11, 12 de la noche jugando, ¿no?
Y acabas de decir una cosa que a mí ahorita me hizo match, porque yo cuando estoy pensando mucho en cómo le voy a dar a la bola, cómo el efecto que voy a utilizar, la distancia, el ángulo, estoy muy, digamos que el cuerpo está un poco tenso para poder lograr darle y hacer que ese golpe que voy a dar pues termine pues en la bola dentro del hueco, ¿no? Entonces, pero me doy cuenta de una cosa muy interesante. Cuando suelto completamente todo y simplemente fluyo, sin pensar mucho, simplemente en el momento de darle, hasta la atacada se hace suavecita, todo funciona. Pero cuando piensas mucho, cuando te enfocas mucho, te tensas mucho y muchas veces no funciona. Pero cuando sueltas, pasa eso. Es bien interesante, ¿eh? Ahorita que acabas de decir esto, me hizo un poquito match, ¿no? En la cabeza, clic, como analogía, ¿no? Cuando soltamos. Porque a veces, muchas veces vamos tratando de buscar explicación para todo y ese buscar explicación nos pierde, ¿no? Nos sumerge de repente en información que nos cuesta bastante trabajo procesar, soltar, incorporar, internalizar, ¿no? Pero cuando simplemente soltamos, dejamos de tensionarnos, soltamos, porque es una sensación bien extraña, ¿eh? Es una sensación bien extraña, o sea, es como dejar que todo proceda. O sea, como si no es que pusieras las manos en alguien más o dejaras que alguien más hiciera las cosas por ti. No, sino que simplemente en ese momento fluyes. No sé cómo explicarlo, la verdad, porque es una sensación bien extraña. Fluyes. O sea, es como si fueras viento. Dime. Cuando me contaste lo del billar, me hizo clic otra cosa que yo leí muy interesante. A ver. Yo lo del billar te lo entiendo perfectamente porque yo jugué billar hace tiempo. Bien. Perfectamente. Lo bueno es de usted hablar con un viejito como yo, porque es que ha experimentado muchas cosas. Bien, hermano. Resulta que hay un chico que es un científico que se llama Tony Young. Ya. Él vivió un tiempo en Brasil, Ya. porque su padre y su madre trabajaban allá en Brasil. Okay. Resulta que una vez él jugaba fútbol, obviamente en Brasil, ¿cierto? Ya. Y él cuenta que una vez recibió el balón y que él fluyó totalmente, que él perdió la mente, simplemente se dejó fluir y se sacó muchos rivales, por ahí 7 rivales, solamente fluyendo, y hizo el gol y fue el mejor gol de la temporada. Correcto. Y él cuenta esa historia de cómo dejar fluir, igual que cuando usted hace la atacada en billar y simplemente fluye. ¿De acuerdo? Sí. Pero llegar a ese estado de fruición, digámoslo, no sé si he empleado bien la palabra fruición. Yo creo que fruición también puede ser, la voy a buscar. Fruición. Vamos a buscarlo. Entonces yo creo que sí se puede, pero es muy, muy difícil. Ajá. ¿De acuerdo? Eso es lo que nosotros deberíamos todo el tiempo hacer. Sí. Simplemente fluir. No depender de nuestro intelecto, sino también de algo más allá, digamos, de la supraconciencia, digámoslo así. Gracias, Jean Paul. ¿Confianza plena podría ser? ¿Una confianza plena? ¿Confianza plena en qué? ¿Confianza plena en ti? ¿Confianza plena en tu ser interior? ¿Una confianza en que todo está organizado, armado y hagamos lo que hagamos va a suceder? ¿En qué? Es una buena pregunta, ¿eh? Albert, ¿cómo estás? Bienvenido. Gusto tenerte por aquí, amigo. ¿Me escuchas? Albert. Hola, hola. Albert. Jean Paul, te iba a contar algo. Sí, dime. Mi problema de ser tan tímido, Sí. también repercutió mucho en el fútbol. Yo supuestamente era un buen futbolista, Ya. pero yo sentía que el ser tan demasiado tímido, nervioso, me impidió mucho ser mucho mejor, porque yo recibía el balón y yo inmediatamente me bloqueaba. Entonces mire un problema mental, sí, hasta dónde lleva a un individuo, lo bloquea, sí, totalmente por todos lados. Correcto. Si yo hubiese sido un individuo ¿cómo es que se dice? Normalito, yo hubiera llegado muy alto, digamos, en mi carrera como ingeniero, pero mi problema de timidez me bloqueó totalmente. Mire hasta dónde llega un individuo con su psique.
Eso es un muy buen punto, un muy buen tema a tratar. Bueno, vamos a darle la bienvenida a Ego Espiritual, a Leo, ¿cómo estás? A Milagros, Darani, Emilitas, ¿cómo estamos? Albert, Catherine, Patti, bienvenidos, bienvenidas. Y a todos los que están ahorita en sala, que de repente no nos siguen todavía, síganos para que puedan estar acá. Ewell, ¿cómo estás? Raúl, bienvenidos, bienvenidas a todos ustedes. Bueno, acá este es un espacio en el que hablamos un poquito de temas en general relacionados a la conciencia. Quien habla, Jean-Paul Prado, para los que no me conocen, hipnoterapeuta con más de 19 años dedicado a esta hermosa terapia. Y aquí Luis Londono, un gran amigo estudioso profundo de todo lo que es metafísica, mundo espiritual y todas las teorías habidas a por haber de los diferentes continentes, ¿no? Es como una biblioteca andando, ¿sí? Tiene cualquier cantidad de información. Entonces siempre es grato tener estas conversaciones con él, ya lo extrañábamos, teníamos como 2 días que no conversábamos con nuestro amigo Luis, porque siempre es la voz de mi conciencia, ¿no? A veces me corrige algunos términos que yo utilizo, que simplemente los digo rápidamente, pero él pues tiene una acepción diferente en función a lo que ha leído y nos ayuda, ¿no? Pero hoy estamos hablando de una cosa muy interesante, chicos, porque el otro día también hablaba de esto con ustedes. Adrián, ¿cómo están? Buenos días, y a todos los que están buenos días. Saben cómo es la temática, si tienen algún cuestionamiento, algún aporte, pueden subir tranquilamente, el espacio está abierto, y si tienen alguna pregunta que hacer, pueden utilizar el chat también para verlo desde la tema terapéutico, ¿sí? Ego me dice, ¿cómo saltaste el problema de los hipnotizados que sea real y los que inventan cosas? Ese es un buen punto también. Ahorita vamos a pasar a eso, ¿ah? Adrián, tranquilo, sí, puedes formular la pregunta. Ponla por favor ahí en el chat, encantado de responderla. Vamos ahí, van poniendo sus preguntas y yo de ahí releo y vamos respondiendo algunas, ¿sí? Entonces vamos a plantearnos un ratito este tema de fluir. Justo el otro día estábamos hablando de esto. Todo en la vida de un ser humano está de alguna manera encaminado a fluir. La vida fluye, el agua fluye, el río, ¿cómo se llama? El río fluye, el aire fluye, todo está fluyendo, todo está en movimiento. Y ese movimiento debería tener un compás, debería tener un ritmo, debería tener una velocidad, debería tener un cauce, ¿correcto? Entonces, en la vida de un ser humano también, efectivamente, todo debería fluir, ¿no? El tai chi, por ejemplo, ¿no? Este movimiento, dejar que todo fluya, que entre la energía y fluya por algún lado. Entonces, esa misma capacidad para dejar que las cosas fluyan, esa misma certeza en nuestra mente para dejar que todo fluya, debería aplicarse inclusive a nuestro día a día, a nuestras estructuras diarias, ¿sí? Y aquí viene la pregunta, ¿por qué a veces no fluye? ¿Ah? Ese es un buen punto, ¿por qué a veces no fluye? Ahora vamos a ir desarrollando ese tema, ¿sí? Vamos a ir desarrollándola. Ego, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por subir. ¿Tienes alguna pregunta, amigo? Hola, hola, saludos, muy buenos días. ¿Cómo estás, hermano? Gusto tenerte por acá. Sí, es que siempre he tenido la curiosidad de saber cómo hiciste para saltarte ese problema de que en la hipnosis no todo el mundo, aunque todos somos hipnotizables, inclusive yo, tú, todos somos hipnotizables, el que sea real, el que no sea un invento de la persona, que lo lleve al plano de la conciencia real, ¿cómo hiciste? Mira, es bien difícil que el ser humano bajo estado de trance te esté diciendo todo con lujo de detalles y con absoluta verdad. Porque la mente, una vez que vive la situación, es lo único real que vive. El momento exacto es lo único real que vive. Después pasará el tiempo y a esa realidad le agregará pues su sal y su pimienta, ¿sí? Sus condimentos, dependiendo de sus propias percepciones de la vida. Entonces por eso tenemos que ser muy cautos en cómo percibe la realidad. Ahora, nuestro trabajo como terapeutas dentro del proceso de hipnosis no es tanto discutir si a lo que accede es real o no es real, porque dentro de esa posible fantasía, imaginemos mundo extraterrestre, mundo espiritual, vidas pasadas, proyecciones futuras, o sea, todo lo que vaya viendo la persona dentro del estado de trance responde a un simbolismo de la problemática real, ¿sí? O sea, como les conté la vez pasada, ¿te acuerdas el caso, Ego, del caso de la jovencita que literal, ella decía que la habían abducido los extraterrestres, que le habían inoculado semen a extraterrestre, que la habían embarazado y a los 4 meses le quitaban la criatura y esa criatura la llevaban a otro planeta? Cuando ella experimentaba bajo estado de trance, el momento de la abducción, todo su cuerpo temblaba, se ponía nerviosa y era como si real estuviera en una camilla y estuvieran haciéndole todo el experimento. O sea, parecía muy nítido y real todo lo que contaba y era difícil identificar si estaba creándolo o no. Pero ¿sabes cuándo nos dimos cuenta
cuenta que sí lo estaba creando cuando ella regresa a sus 16 años y a sus 16 años sale embarazada. A los 4 meses la hacen abortar sus padres porque no estaban de acuerdo con este embarazo, y para ella fue un trauma que la sumergió en una depresión profunda por varios meses y casi años, ¿no? Entonces la fuga emocional mental fue crear esta realidad en la que sus hijos sí estaban vivos en otro plano, en otro planeta, y dentro del proceso terapéutico fue traer a esas criaturas para que pudiese despedirse de ellos, pedirle a estos seres que ya no estuviesen más con ella, que se liberaran completamente. Ella iba a ser completamente libre de estas experiencias y finalmente iba a soltar toda la problemática. Le sirvió para hacer catarsis y poder salir del estado depresivo en el que se encontraba, y creando esta realidad y finalmente saliendo de esta realidad. Pero te das cuenta que todo fue una creación mental completamente real, pero dentro de esa fantasía se pudo ayudar a la persona. Entonces, obviamente cuando una persona va a una vida pasada ya hay forma de darnos cuenta si está inventándola o es real, pero hay muchas otras cosas que no podemos saber si es real o no. Por ejemplo, si la persona bajo estado de trance me dice, o antes en el momento de la entrevista me dice que le tiene miedo a las arañas, y su mente, cuando yo pregunto qué es lo que desea abordar, o voy con una intención de abordar algo, pero la mente tiene intención de abordar otra cosa, y me quiere decir a mí como terapeuta que lo que tiene que trabajar esa persona es miedo, ¿qué va a mostrarle a la persona? Una araña gigante, o un cuarto lleno de arañas, porque es a lo que más le teme, ¿cierto? Entonces su mente me está diciendo que hay que trabajar sus miedos, y lo que está utilizando como representación gráfica es aquello que más le teme, pero expandido, para que la persona sienta miedo, y yo rápidamente, interpretando la situación, me doy cuenta que lo que la mente quiere que trabaje es miedo. Tenemos que entender el lenguaje. El cuerpo habla, ¿sí? Y la mente habla a través de simbologías. Entonces ahí podemos identificar si esto es simplemente un simbolismo mental para poder trabajar lo que realmente quiere que trabaje. Entonces yo analizo, la persona me dice, no veo nada, pero tengo una sensación extraña en mi pecho, ¿no? Siento ahorita angustia y ganas de llorar y no sé por qué. Entonces yo ya sé claramente que la mente está utilizando el cuerpo y la sensación para decirme qué es lo que tengo que trabajar. Ya no está utilizando el visual, pero está utilizando el kinestésico, ¿sí? El sensitivo. Entonces va a utilizar diferentes medios la mente para transmitirnos la información, y el terapeuta, pues que ya tiene práctica, va a poder detectar rápidamente qué es lo que quiere la mente que trabajemos. Y ojo, a veces nos lanzamos creyendo que es eso, pero la mente nos lleva para otra realidad. Esto no quiere negar que el mundo espiritual no exista, ni que el mundo extraterrestre no exista, ni que existan los demonios. No, sí existen claramente, pero no todo lo que está sucediendo es real. Por ejemplo, antes de ayer tenía mi alumna de hipnosis regresiva que venía a hacerse una terapia conmigo porque había entrado en un estado de depresión. Entramos a trabajar el estado de depresión, pero cuando entramos a trabajar el estado de depresión pasó una cosa completamente distinta. No apareció la depresión ni nada, apareció un espíritu pegado a la persona que cuando pedí interactuar, el cambio de roles para interactuar con el espíritu a través de mi paciente se asustó porque sintió nítidamente como su cuerpo, otro ser estaba hablando a través de su cuerpo, hasta sintió que la boca se le torcía, ¿no? Entonces estamos hablando de realidades que sí son reales, que sí existen, pero no todo lo que va a mostrar la persona es real. Sin embargo, como terapeutas no podemos discutirlo, trabajamos con lo que trae y la guiamos hacia lo que necesita. ¿Se entiende, mi querido Evo? Jean Paul, yo quería decirte algo respecto a eso. Dime, querido hermano. Yo también sigo otro señor que es experto en Cábala. Ok. Él dice que cuando uno va a otra vida debe traer pruebas. Ok. Una prueba, por ejemplo, es el lenguaje. Otra prueba es, por ejemplo, que si usted fue a una vida y usted es pianista, usted debe traer esas habilidades. El hombre pues tiene muchas experiencias y ha hecho muchas cosas. Sí. Y yo creo que sí debe ser así, de traer pruebas, porque yo hago un proceso. Si es una hipnosis bien orientada, yo tengo la capacidad de traer yo mismo, el individuo, el paciente, traer las pruebas, porque estoy siendo totalmente consciente. ¿De acuerdo? Sí. Pues a mí me resuena eso, que el ser humano tiene la capacidad de traer las pruebas. Sí, ¿Qué opinas? Sí, mira, lo que sucede, bueno, es que no siempre va a ser así, ¿ya? O sea, cuando una persona accede a una vida pasada, algunos acceden nítidamente y están en la vida pasada y están accediendo a toda la información, y es posible que aparezca la famosa xenoglosia, que es hablar en el idioma de la vida que está recordando. Eso es típico de la hipnosis, una fenomenología
que demuestra que sí es real las vidas pasadas, porque la persona está hablando en un idioma que no es su idioma actual y que tampoco ha estudiado, pero lo habla con toda naturalidad porque está recordando esa vida. Si es pianista, puede recordar cómo tocar el piano, puede incluir esa información en el presente y podría, bajo estado de trance, hacerte una demostración, ¿de acuerdo? Hay personas que sí tienen esa nitidez para acceder a su vida pasada. Pero ojo, vamos a hacer una especie de paréntesis acá. Si tú en este momento recuerdas un evento de tu niñez, ¿de acuerdo? Es posible que que lo recuerdes con nitidez, dependiendo de la asociación mental, y es posible que en otro momento lo recuerdes muy borroso, muy pasajero, sin detalles. ¿Por qué? Porque la mente tiene esa particularidad. No siempre se va a acordar todo con nitidez, a veces se acuerda todo muy borroso. Entonces, a veces el acceso a una vida pasada no es tan nítido, ¿de acuerdo? No es tan nítido. Pero hay que tener en cuenta que, como repito, por eso el proceso, si el proceso ayuda a la persona a liberar, enhorabuena. Listo, utilicemos ese proceso de regresión a ese pasado, a esa vida pasada. Utilicemos lo que está recordando la persona para resolver el problema. Como terapeutas, a nosotros nos interesa resolver, independientemente de si es real o no es real. Ahora, si es un proceso de investigación, que también se hacen procesos de investigación, por ejemplo, pues yo no sé, quiero saber qué cosa pasó con Jacobo Grinberg, ¿no? Entonces busco a mis personas que son sujetos que entran rápidamente en estado de trance y a todos los convoco para hacer una reunión general en la que los hipnotizo a todos en grupo y cada uno de ellos va a hacer una cámara diferente y todos van a rastrear a Jacobo Grinberg para buscar qué pasó con él. Entonces la información que me van a traer es una información desde diferentes puntos de vista, sin ningún tipo de sesgo, simplemente con su búsqueda natural. Cada uno de ellos va a escribirme por privado, yo leeré la información y veré si coincide la información entre todos. Entonces tengo una visión diferente del mismo proceso y puedo saber si lo que me están diciendo es fidedigno o no. ¿De acuerdo? Trabajamos con mediums también, correcto, expansión infinita, podemos trabajar con mediums. Entonces a estos mediums los llevamos a hacer esa búsqueda y ese es un proceso de investigación. Pero ahí tenemos que llevar, digamos, cierta forma de llevar el proceso investigativo para que no se contamine, ni tampoco para que y ahí sí tenemos que prestar mucha atención a los detalles porque no puede ser muy superficial. O sea, tenemos que buscar que la persona aclare su mente, entre en estados profundos de trance, que tengan ciertas capacidades como la mediunidad, por ejemplo, para que puedan hacer este rastreo y la información que traigan sea bastante real, ¿sí? Entonces esos grupos son interesantísimos de búsqueda. Antes, hace muchos años, yo tuve dentro de mis alumnas del curso de hipnosis, tuve en una oportunidad 3 videntes en el mismo grupo. Ellas más 2 chicas que todavía estaban en esta capacidad, que tenían una mediunidad más o menos. Hicimos un grupo de 5 que se llamaban las brujitas, se llamaban ellas, y entrábamos a hacer estos procesos de investigación y era muy muy rico en información. Inclusive llegamos a contactar a un amigo que no se presentaba a los cursos y no podíamos contactarlo, llegamos a buscarlo y tuvimos una experiencia muy interesante con él. Inclusive recibimos, eso fue loquísimo, porque yo recibí un mensaje porque le estábamos haciendo una canalización entre todos. Y en eso yo le hago una pregunta, le digo, Luis, justo se llamaba Luis a propósito, estamos en este momento haciendo una canalización para ti y quisiéramos saber si nos das permiso para actuar en tu campo energético y entender cómo estás, porque no te comunicas hace tiempo. Y él me dice, sí, por supuesto, tienen todo el permiso, háganlo. Entonces entramos y buscamos y todo, rastreamos, todo, nada, no había, dábamos como que el hombre se veía con monedas en el pecho, como que estaba echado en una cama, otra vez que estaba flotando, otra lo veía, me decía, no, es que yo lo siento como si no estuviera aquí, como si estuviera muerto, decía. Y otra decía, no, yo sí lo siento aquí, está en su casa, en su cuarto, pero está pegado mirando un espejo o algo así, y está brillándole cosas en el pecho, veo monedas en un plato, otra decía, veo monedas en el pecho, o sea, habían cosas que eran coincidentes, pero otras cosas que no tenían sentido, ¿no? Entonces después yo le digo, no, pero sí me ha escrito, y buscaba el texto que me había escrito, que yo claramente había leído, y no encontraba el texto que había leído en el WhatsApp. Yo le digo, le juro por Dios que él me ha dicho que sí podemos entrar, y buscaba, no hay, y le digo, y ni siquiera he escrito a otra persona, voy a revisar a todas las personas que he escrito, y no hay ese mensaje, y yo se los he leído según lo que he leído. Sí, claro, tú los has leído, bueno, no está el mensaje, decían, no puedo entender qué pasó, era como si hubiéramos estado en otra realidad, en otro espacio. La cosa es que al día siguiente, a través del teléfono, porque yo seguí escribiéndole a su WhatsApp, me responde su esposa, y me dice que él había fallecido hace 3 días.
que había tenido como un paro cardíaco, una cosa así, y se murió, ¿no? Que había justo atendido a una persona, había recibido una cantidad de dinero y él ponía su dinero en una bandejita, ponía las monedas ahí porque él cobraba bastante cómodo, pero que después llegando a su casa se había sentido mal, lo llevaron al hospital y lamentablemente falleció. Entonces lo que vimos, las monedas, todo eso, el plato, las monedas en su corazón, era porque había fallecido de un paro cardíaco, ¿sí? Pero lo del mensaje fue una cosa que nos dejó a todos con la boca abierta, porque era como si hubiéramos estado en ese momento que lo canalizábamos, como si hubiéramos estado en otro plano donde él se comunicó con nosotros y después no podíamos evidenciar lo que habíamos recibido, que yo se los verbalicé, ¿no? Entonces fue una cosa muy, muy extraña, pero antes hacíamos ese tipo de investigaciones. Algún día lo voy a retomar con algunos medios que conozca por ahí. Bueno, vamos a responder un poquito las preguntas por aquí, chicos, antes de pasar con ustedes, ¿sí? Expansión, ¿cómo estás? Bienvenido. Vamos a ver por aquí también. ¿Cómo estás, hermano? Ya, muy interesante el tema. Tenía una pregunta, ¿no? Acércate un poquito al micro porque no se te está escuchando muy bien. Sí, ahora sí. Ahora sí. Ya, quería hacer una pregunta con referente a lo que mencionas. ¿Cómo tú puedes, de repente, poder evitar que entidades puedan poseer a la persona? No hablo de entidades. Perdóname, Expansión, creo que estás en movimiento y estás moviendo el celular, entonces sí te escucho y se pierde, te escucho y se pierde. ¿Cómo? Se ha sentado en un carro. Allá. Sí, no, te mencionaba si en algún momento te ha pasado de que alguna entidad, ¿no? No humana, ¿no? Sino entidad del bajo astral, por así decirlo, que ha ingresado a ese cuerpo en el cual tú estás haciendo lo que es la hipnosis, ¿no? Con la finalidad, pues, de tratar de ver tu vida pasada y se ha manifestado. ¿Ha sido posible eso o nunca pasó? Sí, sí, claro que es posible, claro que es posible. Por lo general, lo que se presenta... Perdóname. Comentaba eso porque yo tengo experiencia, ¿no? Con referencia a ello, y cuando hacíamos trabajos, ¿no? Con chamanes y curanderos, las entidades se manifestaban, ¿no? Y adoptaban el lenguaje, ¿no? El demoníaco que le llaman, y ahí era un lenguaje horrible, ¿no? Era un lenguaje tétrico. Y se le preguntaba, ¿no? Primero a la persona, al paciente, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? Y al final él se empezaba a reír y nombraba otro nombre, ¿no? En la cual no era el paciente. Correcto. Se me hace curioso, ¿no? Bien, sí, es correcto lo que tú dices. Mira, dentro de las terapias, por lo general se va a manifestar lo que traiga la persona, ¿no? El espacio, mi espacio, siempre está limpio y está lleno de mi energía y mi energía pues es trabajada, ¿no? Entonces, lo que se presenta es lo que trae la persona y tenemos medios para hacer también evidente cosas que no puede ver la persona, ¿no? Hay herramientas dentro del proceso. Cuando se presentan estas energías, por lo general son obsesores, espíritus de vidas pasadas, espíritus que se les ha pegado porque han ido a algún lugar, cosas por el estilo, y rara vez son entidades, ¿no? Alguna vez he hablado del famoso Hatman, este hombre del sombrero grande, ¿sí? Todo atuendo oscuro, que ese sí se ha presentado en 4 o 5 oportunidades en diferentes terapias y que las mismas personas, todas las personas lo describen de la misma manera, ¿no? Pero son personas que traen trastornos mentales bastante potentes, ¿no? Inclusive cerca a la esquizofrenia, la psicosis, o tienen vicios o adicciones muy fuertes, ¿no? Entonces ahí viene este personaje que se les presenta en algún momento de su vida y que en algún punto de la historia ha entrado con motivos específicos tratando de dañar a esta familia porque ha encontrado baja vibración o se ha pactado con él, ¿no? Porque es un ser con el que se pacta. Inclusive algunos personajes dedicados a la brujería hacen trabajos de pacto con esta entidad, ¿sí? Que es el famoso Hatman, le dicen, ¿no? El hombre del sombrero. Que si tú pones en internet hay cantidad de grupos que hablan de experiencias con este personaje, que para mí, desde mi punto de vista, ojo, no quiere decir que sea la verdad, podría ser este famoso príncipe del Averno del que tanto se habla, ¿no? Y no tiene cachos ni cola, nada que ver, es simplemente esta apariencia real, ¿no? Porque todo el mundo lo describe. O es digamos, el personaje más alto dentro de los Shadow People, ¿no? Estos hombres sombra también, ¿no? Entonces este personaje a veces se presenta. Cuando se encuentran este tipo de personajes, bueno, se trabaja igual como si estuvieras trabajando con una persona normal. Al final es un ser consciente con el cual puedes interactuar, que va a respetarte dependiendo de tu nivel vibracional, ¿sí? Pero yo me acuerdo cuando recién empecé con esto y me lo encontré por primera vez, o sea, yo para él era una zapatilla vieja, un uñero, ¿no? Ni siquiera me hacía caso, me ignoraba completamente,
paciente. Yo le hablaba, trataba de interactuar, hacía el cambio de rol, nada, ni pío. Pero como yo he ido trabajando, yo creo que es igualito que en cualquier lugar. Vas generándote un nombre y tu nivel energético se eleva y creo que comienzan a considerarte, ¿no? Entonces digamos que en el otro plano ya tienes una influencia. Entonces en una segunda oportunidad, muy de cólera me habló, trató de intimidarme, en otra tercera ya fue un poco más accesible, y en una cuarta ya tuvimos oportunidad de interactuar a través del consultante para llegar a acuerdos, ¿no? De liberación para el consultante, ¿no? Con advertencias, ¿no? De que si la persona volvía a sus vicios, pues nuevamente iba a entrar en su campo energético, ¿no? Entonces, sí se presentan un montón de energías, entidades extraterrestres, y ya no solamente hablando del consultante, sino de mi propia persona. Yo he tenido la oportunidad de ver con mis propios ojos un reptil. Puedo. Sí, adelante, Ego. Sí, te escucho, Ego. Es que referente a la pregunta que te hice ahorita, nosotros estábamos en un grupo donde hacíamos hipnosis investigativa, Ya, solamente investigativa. bien. Pero un chico llegó y nos pidió, yo me baso en este profesor, el profesor Córdoba Malandra, Malanga, él tiene un test para ver quién es viable o quién no. El test es basado en saber si alguien posee esta alma conciencia o no la posee. Porque cuando no la posee, entonces llegas a la imaginación, llegas al invento, y para no llegar al invento, sino a las cosas más reales, entonces utilizamos el test para saber quién es viable y quién no. Ya. Muchos decían, no, este test no funciona, no debe servir porque todo el mundo tiene que tener un alma conciencia y tal. Bueno, y el punto es que yo no dije nada y le hago el test al muchacho y el test me sale de que no tiene un alma conciencia. Pero no les dije nada a las demás personas del grupo y les digo, miren, vamos a hacer, vayan a conectarse con este muchacho así asado y cada uno me va a decir lo que todos me dijeron, no hay nada que ver, no hay nada ahí. ¿Quién es ese muchacho? No, ninguno sabía nada, ninguno sabía la información. Todos estaban en diferentes países y todos llegaban a la misma conclusión. No hay nada ahí que ver. ¿Quién era el muchacho? Por eso te pregunté lo que te dije ahorita. Oye, entendí. Ok, entonces era por otro lado. Mira, se habla mucho de los NPC, NPS, no me acuerdo, los que no tienen, que son los jugadores que no tienen alma, ¿no? Jugadores sin alma. Mira, tú sabes que hace muchos años tuve una experiencia con una joven que efectivamente cuando se le llevaba al ejercicio de evidenciar su alma dentro del cuerpo, esta persona no tenía nada, no había nada dentro de su cuerpo. Sin embargo, estaba fuera de su cuerpo. ¿Ya? O sea, había un cordoncito que estaba atado al cuerpo y siguiendo ese cordoncito encontramos a su alma, que estaba bastante lejana del cuerpo, por eso no era evidenciable. Y cuando comenzamos a retroceder en el tiempo que había pasado con esa alma, encontramos que esta joven, aproximadamente a sus 13 años, fue a la casa de campo del abuelito, donde tenía a sus primos y estaban jugando entre los primos, la prima, estaban todos jugando ahí en un granero, ¿no? Que tenía un cuarto oscuro. Y esta chica, jugando a las escondidas, entra a este espacio que estaba oscuro, buscando a quien se había escondido ahí adentro, y la asustan. Entonces, cuando ella tiene la oportunidad de ver desde afuera lo que pasó ahí, su cuerpo se quedó paralizado por el susto, pero su alma salió corriendo, así a toda velocidad, y se fue hasta la esquina. En ese momento su alma se desconectó del cuerpo, y ella entró en un estado bastante de fiebre, se adelgazó, se chupó, y un brujito le dio la receta a los padres de cómo llamar el alma, ¿no? Le dijo que pasaran un pan seco en el cuerpo de la chica y en noche de luna llena pusieran ese pan seco en una chompa, en una prenda de la chica, y llamaran a su energía, ¿no? Que la llamaran por su nombre para que volviera, y esa chompa con el pan seco lo pusieran pues a los pies de la cama con la puerta abierta para que entre el alma nuevamente al cuerpo, como invitándola, ¿no? Y así fue, entró un alma de ese cuerpo, pero no era su alma, era otra alma que tenía el mismo nombre, que andaba deambulando por la zona y que finalmente la llamaron y dijo, bueno, acá hay un cuerpo, y se metió, ¿no? Pero su alma sí estaba conectada, pero estaba bastante lejana.
es una experiencia obviamente que no, de repente no necesariamente la tuya, pero que podría darnos luces a veces. No es que el cuerpo no tenga alma, sino que probablemente está afuera. Yo todavía hasta el día de hoy, por eso no puedo asegurarlo, jamás me he encontrado con un cuerpo que no tenga alma. El alma está afuera o está en alguna parte, pero ese cuerpo definitivamente tiene alma. Aunque muchos terapeutas y muchas personas hablan de estos famosos jugadores, seres vivos en este planeta que no tienen alma. Ahora, hay demasiadas personas sobre la Tierra y es posible que sí existan seres sin alma, ¿no? Pero ¿cómo vivirían? Porque el cuerpo, el traje necesita un alma para movilizarse. ¿Qué otro tipo de energía lo mueve? Sería un cuestionamiento bastante interesante. Vamos a de ahí desarrollar un poquito más esto, Ego. Dame unos minutos. Quiero responderle un poquito a Adrián antes que se me pasen aquí las preguntas que han hecho. Adrián dice: sueño con un hombre que dice ser un consejero de sueño. ¿Sabe a qué se debe? Es recurrente el sueño. Buenos días a todos los presentes. Adrián, ¿pero qué más te dice aparte de ser un consejero del sueño? Porque los sueños, a ver, dice sueño con un hombre que dice ser un consejero, es recurrente el sueño. Bueno, los sueños recurrentes generalmente o son parte de vidas pasadas, porque he tenido muchos pacientes que tienen sueños recurrentes y terminan siendo partes de vidas pasadas, y en otros casos tener en cuenta que el sueño es la representación simbólica de las emociones reprimidas contenidas. Si en algún momento, por ejemplo, de niño has tenido un conflicto con un profesor, con un maestro, por ejemplo, y eso ha marcado mucho tu infancia, probablemente tu mente represente dentro del sueño algún personaje de cargo jerárquico superior que viene a influirte algo y que seguramente va a despertar la emoción. Cuando en el sueño no tengamos claro de qué se trata el sueño, prestémosle mucha atención a la emoción resultante del sueño, porque la emoción nos va a permitir saber qué es lo que realmente nos está mostrando el sueño, ¿sí? Dice, en la masonería utilizan mucho lo que usted menciona. Ahora me cuentas de su expansión. Adrián dice, ¿alguien tiene idea de a quién debo consultar para tener más información? Como te repito, expande un poquito más el tema, Adrián, para poderte responder. ¿Cómo estás, amigo? Hola, en Cali, ¿cómo estamos? Manu dice, ese personaje existe en una película. Ah, mira, interesante. Dice, la mujer de los tacos rojos. Exacto, ellos te conocen, leen tu energía. Buenos días, ¿hay algún tema? Hola, Darani, ¿cómo estamos? Estamos hablando en general ahorita, Darani, de varios temas. Hola, Luis, súper bien, gracias. Y a ver, no hay más preguntas. Mi abuela decía eso, que el alma sale del cuerpo. Sí, y se le puede traer, ¿no? Pero a veces no siempre es. Etnic, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, vamos dándole vuelta entonces un poquito al tema, ¿sí? Dice en Cali, hola, un placer verte. Muy bien, chicos. Entonces, entendiendo un poquito esto, ¿no? Ego espiritual. ¿Y al final ustedes pudieron descubrir qué era ese personaje? ¿Tuvieron algún dato más? Está ocupado, Ego, creo. Luis, ¿qué opinas de todo esto? Ya Paul, resulta que yo estoy totalmente pensando en otro tema, Ya. pero me salí totalmente porque hablan cosas y yo me voy a otras partes. Bien. He estado muy enfocado en cuando usted cuenta la historia del niño que tenía autismo más otros trastornos, ¿cierto? Y que era porque en una vida pasada, en una guerra, había tratado de rescatar a otros compañeros y se había desvivido, ¿cierto? Correcto. Sí, era un musulmán. Sí, entonces porque yo pido perdón por salirme totalmente del tema, pero eso es lo que tenía yo en mi cabeza en este momento. Eso indica que obviamente el cerebro es un receptor y al no estar bien equilibrado genera ruido hacia la conciencia. Por eso es que el niño no puede estar aquí en este plano de la manera que es, ¿cierto? Simplemente es otra prueba de que la conciencia es externa al cerebro. Hay muchas pruebas, ¿de acuerdo? Entonces, estaba pensando yo en eso y en otros temas relacionados con la conciencia. Eso es lo que hoy en día me tiene pues como mi mente ocupada.
Gracias por ese quiéreme, gracias un portal, gracias amigos, amigas. Disculpa, medio te escuché, brother. No estaba ocupado en unas cosas. ¿Cómo me preguntaste? ¿Cuál es la pregunta? Si después de esa investigación que hicieron, tuvieron en cuenta o buscaron algún otro dato para poder entender quién era esa persona o dónde estaba su alma o cómo es que se mantenía vivo, ¿no? Porque si no estaba el alma dentro del Ah, cuerpo, ¿qué lo mantenía vivo, no? lo mantiene vivo una ley, se le llama la ley de frecuencia dominante, donde las frecuencias más altas alimentan a las más bajas. Ya. Eh, entonces, un cuerpo puede estar sin alma, pero está siendo alimentado por otras almas. Eh, Eso está basado en cierta investigación que hizo una persona, ahorita no puedo decir dónde viene la información, pero separa tú a tres personas y de las tres personas una sola debería tener el alma, ¿verdad? Ellos van a marchar muy bien y se lo van a integrar bien, pero si tú separas a todos, nada más dejas a los dos sin alma, empiezan a enfermarse, a degradarse, a sufrir demencia, o a enfermarse o a querer desvivirse de manera artificial, porque no hay nada que lo esté alimentando, entonces se van degradando por eso. Ujú. Es el mismo problema que tienen los clones tienen el mismo problema cuando no, para que un clon siga vivo 3 meses, un año, 2 años, un tiempo más prolongado, el original tiene que estar vivo, porque estos clones se van a alimentar del original, siempre del original. Cuando el original se desvive, los demás empiezan a degradarse, a sufrir ciertas enfermedades o a sentir demencia o a no querer vivir. Entonces, ese es el problema de los clones, por eso es que no traen a la vida un dinosaurio antiguo, porque el original debería estar vivo, si no duran 3 meses, 6 meses nada más y se van degradando. Interesante la postura, interesante. Tú sabes que me has hecho acordar un caso hace muchos años de una joven que había hecho un proceso de ayahuasca, ¿ya? Había hecho un proceso de ayahuasca y en el proceso de ayahuasca ella quedó muy mal, o sea, después del proceso de ayahuasca quedó muy mal. Quedó gracias por ayudarme a llegar a la meta, mi querida Darani, muchas gracias por esas rositas, Darani. Esta jovencita, muchísimas gracias chicos y chicas, la habían subido, o sea, en el proceso de ayahuasca había una nave oscura encima del proceso que se estaba llevando a cabo en un lugar de la selva, ¿sí? Y el chamán aparentemente, no sé si consciente o inconscientemente, trabajaba para estas energías lo que hacían era bajar cuando la persona estaba vulnerable, porque recordemos que todo abre portales, en realidad una terapia, una sesión de ayahuasca, una sesión con honguitos, una sesión con una terapia cualquiera, va a depender mucho de la persona que está guiando la sesión, porque es la que va a mantener, digamos, blindado el espacio, ¿no? Entonces a esta chica la sacan de su cuerpo, la llevan, ¿no? En este otro espacio, tenían una tecnología para separar un pedazo de la energía y meterla dentro del cuerpo, y el otro cuerpo lo tenían capturado en unos recipientes allá arriba, ¿sí? Y la metían dentro del cuerpo. Y ella dice que vio dentro de la nave a diferentes personajes que tenían sus cuerpos físicos, que eran como clones, tal cual la palabra que utilizas hoy día, que eran clones para poner la energía de estos personajes y bajar el clon, no el cuerpo, o sea, estaba el cuerpo con todo ahí arriba y lo que estaba acá abajo era un clon nada más, donde el cuerpo original estaba ahí arriba y un pedazo de la energía estaba conectado al clon que estaban poniendo aquí abajo, al cual podían dominar como ellos querían desde el cuerpo que tenían acá arriba, ¿no? O sea, fue una información así muy loquísima de ciencia ficción la que escuché, pero Conrado Malanga habla mucho de eso, ¿no? De los clones, habla mucho también de estas razas extraterrestres que se dedican a investigar, a analizar, a modificar y hacer una serie de cosas más, ¿no? Puedo. Adelante. Sí, mira, el caso de los clones, es por eso que a la luz pública no ha salido, o se ha comercializado la información por ese mismo problema. No se, las razas pueden replicar cualquier tipo de elemento. Eso es mentira que vinieron por el oro y que vinieron a buscar recursos. No. Cuando tienes el poder de viajar a nivel de densidades, ya tienes que tener la tecnología por regla de poder replicar cualquier elemento. Lo que no se puede replicar es esta energía consciente que no es replicable. Y ahí está el problema. Quieren replicarlo, quieren entenderlo y aprovechan nuestro grado de conciencia más bajo para poder manipular y entender. Porque no lo pueden hacer un animal en una planta, porque no lo necesita toda la aprobación
de que el alma conciencia no se sienta que está siendo vulnerable, sino que está permitiéndolo. Correcto. Entonces, por eso lo hacen. Ahora, hay una chica que me llama y me dice que necesita ser sanada, escucha bien, sanada porque está enferma, pero los médicos no consiguen su enfermedad, le han hecho de todo, resonancia magnética, ecograma, no consiguen lo que tiene. Ella tiene un problema, una dolencia en su vientre que le genera ciertos malestares, pero no consiguen. El punto es que, bueno, si vamos a intentarlo, yo nunca he visto sanación, pero sí sé que en teoría funciona en algunos casos. Deberíamos probarlo. Ella logra encontrar que tiene una conexión en esa parte de su cuerpo que se conecta a algo, pero no sabe qué. Yo le digo, bueno, busca esa conexión. Y ella encuentra de que existen múltiples realidades y en una de las realidades de ella misma, esta persona que tiene cáncer. Y digámoslo así, ese hilo está conectado, porque no era un hilo literal, pero vamos a ver que se entienda, un hilo estaba conectado a todas las realidades de ella misma. Pero este hilo le creaba esas dolencias. La muchacha me pide, me dice que si se puede sanar y cómo así. Le digo, bueno, intenta esto, prueba esto, porque la idea es que lo haga ella misma sin la dependencia hacia mí, sino que ella misma lo pueda hacer. Cuando lo hace, en otra realidad, le pregunto, ¿tu otro yo te estás viendo que la estás curando o no te ve? Me dice ella, sí, sí me estás viendo, pero tiene la extraña sensación de que soy su ángel de la guarda. Pero ¿cómo si eres tú? No puede ver que eres igualita a ti. Sí, yo soy igualita a ella y ella a mí, pero su creencia la nublan a la emoción, haciéndole ver que yo soy un ángel enviado por un Dios a curarla, donde yo soy yo misma. Pero no vale la pena decirle nada porque su fe la va a cegar, no va a entender otro punto de vista que no sea su fe. Y le digo, bueno, está bien, no hay problema. Regresemos, ella regresa, me dice, no sé, me siento bien, no tengo la molestia que sentía, pero voy a hacerme los exámenes. A los pocos días me llama y me dice, mira, Ama, te voy a contar algo que pasó. Tengo 2 ovarios, ¿verdad? Hicieron la ecograma, estudiaron los ovarios para ver si eran los ovarios y no. Ahora me falta un ovario. ¿Qué dice la doctora? Que los ovarios no desaparecen de la nada, ni en poquitos días. ¿Qué hice? Porque desapareció mi ovario. La persona que estaba en la otra realidad tenía cáncer en su ovario. Yo lo que hice fue extraerle el ovario y le saqué el ovario a mi yo de otras realidades. Pero ahora me presento que en la realidad me falta un ovario y tengo los ecogramas y los exámenes de hace 15 días que tenía un ovario y los ovarios no desaparecen de la nada. Trabajo en otra dimensión, con uno de sus yoes, ¿no? Eso me hace acordar, hace muchos años tuve una sesión en la que, y ya para cerrar, porque son 8:34, ahorita viene mi paciente, ya para terminar con esto, la conozco 20 años atrás, te estoy hablando de hace, vendrían hace 30 años ya, aproximadamente 30 años, ¿ya? Yo a una amiga la hipnotizo, en ese tiempo no hacía hipnosis terapéutica, solamente hacía hipnosis a vidas pasadas, regresiones nada más, lo hacía en grupos. Hipnotizo a esta amiga que era bien gordita, la hipnotizo y ella accede a una vida pasada. En esta vida pasada ella era egipcia, era sirvienta de los hijos de los emperadores, de los hijos de los faraones, y las preparaban para ser las sirvientas, las bañaban constantemente con leche, le daban de comer unas hojitas de menta y su cuerpo tenía que ser pulcro, ¿no? Sin ninguna marca, sin ninguna lastimadura, tenía que ser perfecto. Entonces ellas como del pueblo se sentían muy honradas de ser estas sirvientas de los hijos de los faraones, ¿no? Bueno, entonces en ese proceso invaden los romanos y hacen a las mujeres esclavas y se llevan a esta mujer, un militar, un personaje de la milicia de alto rango, se la lleva como su esposa. Entonces ella nunca más pudo regresar a Egipto y siendo la esposa de este hombre la hace tener hijos, la trata mal, la tiene enclaustrada, la tiene secuestrada prácticamente y ella se hace vieja odiando a este personaje y finalmente se desvive, ¿no? Bueno, así terminó esa historia. En esa historia ella se llamaba Mikal, ese era su nombre, Mikal, ¿ya? Pasan, yo qué sé, unos 15, 20 años de esa sesión que hice y me toca hacer una hipnosis a otra persona
completamente ajena a la anterior era mi amiga, la conocía muy bien, y esta otra persona era una señora que venía del extranjero, peruana que vivía en el extranjero, y viene aquí a Perú y justo se hace una sesión conmigo. Y cuando entramos en sesión, ella comienza a recordar en una de sus vidas pasadas que está caminando, que tiene un cuerpo muy bonito, que está caminando yendo a ¿cómo se llama? A una pirámide, y que está siendo preparada para ser la sirvienta de los hijos de los faraones. Cuando me dijo eso, a mí algo me hizo clic en la cabeza, ¿no? Yo recordé el caso. Entonces me comienza a narrar la historia, bueno, yo trataba de no asociarla, pero me acordé del caso anterior, ¿no? Y ella comienza a decir, y le pregunto, ¿y de casualidad cómo te llamas? Me dice, me llamo Mikal. O sea, ya la cabeza me hizo clic, ¿no? Dije, ¿what? O sea, se llamaba igual que la otra, ¿no? Entonces yo le digo, ¿Mikal? Sí. Entonces me quedo pensando un rato, ¿no? Y me dice, sí, Mikal, tú y yo ya nos conocemos. Me dice, me quedé así con la boca, o sea, como si todo el cuerpo se te escarapelara, ¿no? Y yo le digo, a ver, no entiendo, le digo, no estoy entendiendo nada. Le digo, tú eres una persona que está viva, mi amiga está viva también, es peruana, tú eres una peruana que vive en el extranjero. Y ojo, la señora esta que vivía en el extranjero tenía el mismo problema, obesidad, ¿sí? Igual que mi amiga que tenía obesidad. Entonces las dos tenían el mismo problema. Entonces yo le digo, ¿y tú? Tú recuerdas esa vida pasada en la que eras Mikal, pero esta chica también recuerda una vida pasada en la que era Mikal. Yo no entiendo nada, le digo. ¿Cómo que las dos pueden ser encarnaciones de la misma persona en este momento? Y me dice, actualmente mi yo del presente no está aquí. Mi yo del presente, y ahí por primera vez en mi vida escuché esto, ¿ah? Estoy en otro plano en el que soy como la secretaria de unos seres de luz muy grande en la Confederación Galáctica. ¿En la qué? En la Confederación Galáctica. ¿Qué es la Confederación Galáctica? Les decía yo. Es un lugar en el que se reúnen todas las razas de diferentes planetas donde se toman decisiones sobre la situación en cada uno de los planetas. ¿What? Bueno, tuve que investigar después de eso porque no tenía la menor idea de qué cosa era la Confederación Galáctica. Y me dice, y llorando me dice este personaje en el otro plano, que en una de sus encarnaciones ella había vivido eso, que ha ido ascendiendo como alma y ahora está en ese plano, y que efectivamente un yo superior, porque ella es parte de un yo superior, ese yo superior tiene vidas simultáneas, vidas paralelas, y efectivamente a ese mismo yo superior pueden tener varias encarnaciones. Dice, todas las encarnaciones que tengo en diferentes planos, en diferentes planetas y en diferentes etapas del mismo planeta, en todas sufro de obesidad, porque mi problema original fue ahí en Egipto, y eso ocasionó todo lo demás. Bueno, la cabeza me hizo una serie de bolas, pero entendí esto de las vidas simultáneas y las vidas paralelas, que después tuve que estudiar para poder comprender con más claridad toda esa situación. Fue fantástica, fue fantástico. O sea, eso quiere decir que... Uy, se me acaba el live, chicos. Me salió el mensajito. Ajá. Y Néctar, chicos, dime, Luis. Como que en Cali, no me ofendas. Ese es otro tema que tenemos que tener más adelante, ese tema de la federación. Jean-Paul, yo quería decir algo respecto a los cuerpos sin alma. Dale. Mientras lo escuchaba, creé una teoría, porque yo soy experto en especular. Vale. Resulta que yo he escuchado a algunos mediums que dicen que algunas almas pierden su identidad. Sabemos que el camino es hacia la corrección, el tikkun. Yeah. Hay muchas almas que se alejan tanto del camino que pierden la conexión con el campo cuántico, con el Akash. Entonces esa información del alma se va perdiendo. Ajá. Cuando se corta todo ese lazo de comunicación con los registros, ya el alma se disuelve. Entonces yo entiendo que ese proceso es un proceso lento, que se va disolviendo esa almita hasta que totalmente se disuelve, porque ya no perdió toda conexión con el campo cuántico. Eso es una probabilidad que yo siempre la dejo abierta, puede ser. Puede ser. Todas las variables son interesantísimas. Mis queridos amigos, mil disculpas, no me puedo quedar más tiempo, tengo ya que retirarme. Yanitza, muchas gracias por esas cositas, por ese quiéreme. Betty, muchas gracias por estar. Mil disculpas que no te haya podido dar pase, pero de todas maneras, muchas gracias. No, gracias a ti por estar, gracias por estar. Y mañana 7:30, todavía mañana es viernes, así que nos encontramos nuevamente 7:30 para retomar esos temas tan interesantes que nos quedan, pues así, se nos queda ahí en la lengua el tema, ¿no? Entonces mañana continuamos con este tema que está tan interesante, ¿sí? Gracias a cada uno de ustedes, bendiciones, que tengan un bonito día y nos vemos mañana. Chao. Cuídense. Gracias, mucho. Bendiciones. Bendiciones también, Betty. Cuídense mucho, chicos. Chao.